Hay momentos en la política de un país en los que una frase corta pesa más que 100 documentos oficiales. Con Santiago Abascal ha vuelto a pasar. No ha sido en un gran mitin, ni en un debate parlamentario de esos que se pierden entre tecnicismos. Ha sido delante de los micrófonos, casi a quemarropa, cuando ha pronunciado una idea que ha corrido por los grupos de WhatsApp, por los bares y por las comunidades de vecinos con la velocidad de las cosas que tocan un nervio. No es que España tenga un problema de ocupación, es que tiene un problema de cobardía política ante la ocupación. Lo decía con ese tono que mezcla cansancio y determinación, como quien lleva años avisando y siente que, al fin, la realidad ha terminado por darle la razón de la peor manera posible. Porque mientras los informes oficiales discuten si hay 10.000, 20.000 o 50.000 viviendas ocupadas, lo que se multiplica no son las cifras, son las historias. Historias de gente que un día descubrió que su piso, ese al que puso cortinas, muebles y recuerdos, se había convertido en trofeo de guerra de quienes mejor saben explotar un sistema que se ha ido llenando de agujeros. En su reciente intervención, Abascal ha hecho algo que casi ningún líder se atreve a hacer: romper el delicado equilibrio del sí pero con el que la mayoría intenta abordar el asunto. No habla de matices infinitos ni de equilibrios imposibles. No dice que hay que entender a todas las partes. Dice que hay un lado que cumple la ley y otro que la viola, y que un Estado serio no puede permitirse el lujo de dudar de qué lado ponerse cuando se juega algo tan básico como el derecho a mantener tu casa. Lo más llamativo de su discurso no son los adjetivos, sino las escenas que describe. Habla del matrimonio que hereda el piso de sus padres después de décadas de esfuerzo familiar y que, al ir a cambiar la cerradura, encuentra dentro colchones, neveras enchufadas con ladrones, cables cruzando pasillos y una respuesta que se repite como una burla: llame usted a la policía, aquí de momento no se mueve nadie. Habla del pequeño empresario que, tras cerrar su negocio por la crisis, decide convertir el local en vivienda para alquilarlo y respirar un poco, y termina atrapado en un proceso que se alarga tanto que se plantea venderlo a pérdida solo para dejar de recibir facturas de un sitio al que no se atreve a entrar. Mientras tanto, explica Abascal, desde el gobierno se insiste en palabras que se han convertido casi en escudos ideológicos: vulnerabilidad, exclusión, emergencia. Conceptos que, utilizados con rigor, deberían servir para proteger a quien de verdad lo necesita, pero que en manos de quienes legislan se han transformado en comodines para justificar cualquier renuncia del Estado a defender la propiedad privada. Han convertido la compasión en coartada para la injusticia, resume el líder de Vox, condensando en una frase el malestar de muchos ciudadanos que ya no se sienten ni protegidos ni escuchados. Abascal pone el foco en algo que rara vez aparece en los discursos oficiales: la sensación de desamparo cotidiano. No habla solo de macrodatos, habla de portales donde la vida se ha vuelto irrespirable, de comunidades en las que los vecinos se organizan por turnos para acompañar a la anciana del tercero porque no se atreve a bajar sola en un edificio donde han entrado desconocidos con perros, altavoces y amenazas, de presidentes de escalera que han pasado de discutir sobre cambios de bombillas a estudiar códigos, plazos y recursos como si la defensa de la tranquilidad de su inmueble fuera una carrera universitaria de urgencia. En ese contexto, las palabras de Abascal suenan menos a consigna y más a diagnóstico. Sostiene que el problema de la ocupación se ha agravado no solo por las lagunas de la ley, sino por el mensaje que las instituciones han ido enviando una y otra vez a través de gestos y reformas: si ocupas, siempre habrá una rendija. Si eres propietario, prepárate para demostrarlo todo. Se exige al dueño de la vivienda lo que no se exige a nadie más: paciencia sin límite, comprensión sin recompensa, sacrificio sin garantías. Uno de los puntos más duros de su declaración llega cuando se refiere a las mafias de la ocupación como el síntoma más brutal de un Estado que ha bajado los brazos. Describe con detalle cómo estas organizaciones funcionan como empresas ilegales de servicios: detectan pisos vacíos, los toman al asalto, los conectan a suministros de forma fraudulenta y después venden llaves o derechos de uso a familias desesperadas que terminan siendo rehenes de su propia necesidad. Donde el Estado se retira, el crimen se organiza, sentencia, dejando claro que para él hablar de mafias no es una exageración, sino una descripción literal de lo que está pasando. Lo que propone Abascal frente a este panorama es un giro de 180 grados en la forma de entender la relación entre el ciudadano y su casa. Habla de devolver a la palabra propiedad la carga de respeto que ha ido perdiendo entre informes y debates ideológicos. Propone desalojo inmediato en caso de ocupación flagrante, refuerzo del papel de las fuerzas de seguridad para actuar sin eternizar cada caso y un endurecimiento real de las penas para quienes hacen negocio con lo ajeno. Pero sobre todo, plantea algo que trasciende a las medidas concretas: un cambio en la narrativa oficial. Su argumento es sencillo, casi incómodo por lo evidente:
cuando el gobierno habla más del derecho del que entra sin permiso que del derecho del que lleva años pagando, algo se ha roto en la cabeza de quienes mandan. A partir de ahí, construye un discurso que no se limita a rechazar la ley de vivienda del bloque de izquierdas, sino que la acusa de haber roto el equilibrio entre esfuerzo y protección. Han enseñado a mucha gente que es más rentable saber moverse entre los agujeros del sistema que madrugar todos los días para pagar una letra, afirma. La otra gran línea de su intervención tiene que ver con las consecuencias de esta situación sobre el futuro del mercado de vivienda. Abascal advierte de algo que ya se empieza a ver en los datos: la retirada silenciosa de pequeños propietarios del alquiler, no por codicia, insiste, sino por miedo. Miedo a no poder recuperar su piso, miedo a convertirse en el malo del relato, miedo a pasar meses en un laberinto judicial mientras siguen recibiendo impuestos, derramas y facturas de un inmueble al que no tienen acceso. Un país donde tener una segunda vivienda sea considerado casi un delito moral, dice. Es un país que se está disparando en el pie. Frente a los topes y controles que defiende la izquierda, Abascal esboza un modelo opuesto que, según él, permitiría bajar precios de forma ordenada. Cuanto más segura se sienta la propiedad, más gente se atreverá a sacar vivienda al mercado. Cuanta más oferta, menos margen habrá para abusos. Seguridad jurídica como condición para la accesibilidad, no como obstáculo. Es un mensaje que rompe la lógica dominante del discurso oficial, pero que encaja con la intuición económica de cualquiera que haya intentado alquilar un piso sin tragar con todas las condiciones que hoy se exigen por miedo a lo que pueda pasar. Hay un momento especialmente significativo en su declaración cuando se refiere, sin rodeos, a la doble vara de medir que aplica el sistema. Recuerda casos en los que edificios públicos ocupados han sido desalojados en cuestión de horas, con una rapidez que contrasta dolorosamente con la lentitud que sufren los propietarios privados. Parece que el Estado se mueve con toda su fuerza cuando la casa es suya y se vuelve extraordinariamente delicado cuando es la tuya. Ironiza. Esa comparación tan simple golpea de lleno a quienes intentan defender que las leyes actuales son equilibradas. En paralelo, Abascal menciona otro fenómeno del que casi nadie quiere hablar: el deterioro de la convivencia en muchos barrios. Explica cómo la ocupación de una sola vivienda puede convertir un edificio tranquilo en un foco permanente de conflictos, ruido y tensiones. Cómo los vecinos empiezan a dividirse entre los que quieren denunciar y los que prefieren no meterse en problemas. Cómo las reuniones de comunidad, que antes discutían sobre arreglar el portal o cambiar el ascensor, se convierten en asambleas crispadas sobre denuncias, abogados y amenazas. La ocupación no solo roba casas, dice, también roba paz. Pero quizá la parte más demoledora de su análisis no esté en los ejemplos concretos, sino en la pregunta que deja flotando al final. ¿Qué tipo de mensaje cree el gobierno que está enviando a los jóvenes españoles? Y la responde él mismo, uno en el que esforzarse mucho para comprar un piso no garantiza nada, en el que arriesgar ahorro e hipoteca puede acabar en un susto, en el que el Estado no es percibido como aliado del que tira del carro, sino como árbitro simpatizante con el que se sienta en el banquillo de la desobediencia. Abascal contrasta esa imagen con la que, según él, debería ofrecer un país maduro, un Estado que anima a ahorrar, a invertir, a mejorar, porque garantiza que lo que consigas será respetado. Un país donde el sueño de tener una casa propia no se convierta en pesadilla burocrática a la mínima, resume. Y advierte de que, si esa sensación de seguridad no se recupera, España se encamina hacia una especie de desconfianza generalizada en la que cada vez menos gente se atreverá a comprometerse a largo plazo con nada, ni con un negocio, ni con una vivienda, ni con un proyecto de vida. Sus detractores, previsiblemente, seguirán reprochándole que reduce un problema complejo a una elección binaria entre propietario y ocupa. Él lo asume y lo devuelve en forma de desafío. Claro que es una elección. Cuando alguien entra en una casa que no es suya, el Estado tiene que elegir, y su elección dice mucho más de lo que parece sobre el tipo de país que quiere construir. Esa es la piedra que lanza al escaparate de los discursos ambiguos, obligando a todos a mirarse en ese espejo incómodo. La fuerza de este nuevo pronunciamiento de Abascal está en que no se limita a enumerar medidas. Construye un relato alternativo al que durante años ha dominado el debate público, un relato en el que el propietario deja de ser sospechoso automático, en el que la segunda vivienda deja de ser símbolo de privilegio culpable para volver a ser lo que siempre fue para la mayoría, el fruto de décadas de esfuerzo, ahorro y renuncias. Un relato en el que la palabra ocupación recupera su carga de ilegalidad y deja de vestirse de aventura romántica. Y quizá por eso, más allá de preferencias partidistas, sus palabras encuentran eco en personas que no tienen un carnet
carnet de Vox en la cartera, porque hablan de algo anterior a las siglas, del deseo de vivir en un país donde cerrar la puerta de tu casa siga significando lo mismo que siempre significó para tus padres y tus abuelos: seguridad, intimidad, certeza de que lo que es tuyo no se convierte de la noche a la mañana en un campo de batalla ideológico. En última instancia, el debate que Abascal vuelve a abrir con este discurso no es jurídico, ni siquiera estrictamente político. Es un debate moral sobre la línea que separa la solidaridad de la expropiación encubierta, la protección del vulnerable de la legitimación del abuso, el estado social del Estado que se desentiende de su obligación más básica: proteger a quienes cumplen las normas que él mismo dicta. Y mientras ese debate siga sin resolverse, cada nueva historia de ocupación injusta hará que la frase de Abascal sobre la cobardía política resuene con más fuerza de la que sus críticos están dispuestos a admitir. Lo que muchos no quieren reconocer, y que Abascal subraya sin rodeos, es que este clima de impunidad percibida no se ha creado de la noche a la mañana. Ha sido el resultado de una cadena de decisiones políticas, de pequeñas cesiones, de pactos discretos donde siempre se sacrificaba un poco más la posición del propietario en nombre de alguna gran causa. Primero fue solo en casos extremos, luego solo mientras dure la emergencia, después solo en determinadas zonas tensionadas. Paso a paso se ha ido enviando al ciudadano el mensaje de que su casa no es tan suya como creía. En este contexto, cuando Abascal plantea la necesidad de una tolerancia cero con la ocupación ilegal, no lo hace como una ocurrencia aislada, sino como el punto final de esa deriva. Sostiene que no basta con ajustar plazos o afinar procedimientos, que el problema no se arregla con un formulario nuevo o con otra oficina más. Hace falta, dice, una rectificación clara y sin ambigüedades, declarar que entrar en una propiedad ajena es una línea roja que no se cruza y respaldar esa declaración con leyes que se cumplan y con órdenes que se ejecuten. Una de las partes más comentadas de su intervención ha sido cuando ha descrito cómo se vive todo esto desde dentro de las instituciones. Abascal ha contado que en sus reuniones con asociaciones de propietarios, alcaldes de pequeños municipios y mandos policiales, escucha siempre la misma queja: la sensación de tener las manos atadas. Policías que saben que en un edificio hay un problema grave, pero deben limitarse a hacer actas y esperar meses porque la normativa les impide actuar con la contundencia necesaria. Alcaldes que reciben a vecinos desesperados y solo pueden ofrecerles acompañamiento y asesoramiento jurídico porque la competencia para resolver de verdad el problema se les escapa entre dedos de reglamento. En ese punto, el líder de Vox lanza una crítica directa al gobierno de Sánchez, pero también a todos aquellos que han mirado hacia otro lado mientras el fenómeno crecía. Habla de una élite política más preocupada por no ser señalada en ciertos círculos que por mirar a la cara a quienes les votan. Y añade algo que ha irritado especialmente a sus adversarios: muchos de los que hoy defienden estas leyes lo hacen desde barrios donde nunca han visto un portal tomado por una mafia, ni han tenido que acompañar a su madre a denunciar que alguien ha cambiado la cerradura del piso de toda la vida. A partir de ahí, Abascal insiste en la idea de proximidad. Recuerda que los primeros en sufrir las consecuencias de la ocupación no son los grandes fondos que llenan los discursos, sino las familias corrientes, las comunidades modestas, los pequeños propietarios, y que cuando el Estado falla ahí, en ese nivel, se rompe el contrato básico de confianza entre gobernantes y gobernados. Si no eres capaz de protegerme cuando entran en mi casa, viene a decir, ¿por qué debería creerte cuando me prometes grandes planes de país? Su mensaje, sin embargo, no se queda en la denuncia. También apela a una cierta recuperación del orgullo cívico. Anima a los ciudadanos a no resignarse, a no asumir como inevitable lo que se les presenta como nuevo paradigma de convivencia. Les pide que exijan a sus representantes una respuesta clara, que no acepten discursos que esquivan la cuestión central, que no se conformen con empatía de plató cuando lo que necesitan es acción de gobierno. La batalla contra la ocupación, señala, no se ganará solo con leyes, se ganará cuando la sociedad entera vuelva a considerar inaceptable lo que hoy algunos intentan normalizar. En ese sentido, plantea también la necesidad de devolver prestigio a la figura del propietario responsable, de dejar de tratarlo como sospechoso por sistema y empezar a verlo como lo que en la mayoría de los casos es alguien que arriesga su dinero y su tranquilidad para poner un bien en circulación, ya sea en alquiler o como parte de un proyecto familiar. Sin propietarios que confíen en el sistema, advierte, no habrá ni alquiler asequible, ni inversión en vivienda, ni estabilidad en los barrios. Habrá miedo, abandono y especulación encubierta. La intervención de Abascal ha tenido, como era de esperar, respuestas airadas desde el gobierno y desde parte de la oposición. Se le acusa de exagerar, de alimentar el alarmismo, de criminalizar a colectivos vulnerables. Él responde con una pregunta que, de nuevo, esquiva el terreno cómodo de las etiquetas para ir al centro del asunto. ¿De verdad es alarmismo explicar lo que está pasando en cientos de comunidades? ¿O es más bien la descripción incómoda
incómoda de una realidad que muchos preferirían seguir maquillando. Esa confrontación entre relatos será con toda probabilidad uno de los ejes políticos de los próximos años. De un lado, quienes seguirán hablando de la ocupación como un fenómeno marginal, residual, gestionable, con pequeños ajustes técnicos. Del otro, quienes, como Abascal, la ven como el síntoma más visible de un problema más profundo: la renuncia progresiva del Estado a ejercer como garante de la ley cuando hacerlo implica enfadarse con determinados grupos de presión o romper con determinadas modas ideológicas. Sea cual sea la evolución legislativa, algo parece claro después de este nuevo discurso: el debate ya no podrá volver a plantearse solo en términos fríos. La imagen del propietario atrapado en su propia escalera, del vecino que escucha fiesta al otro lado de la pared mientras revisa una y otra vez sus recibos, del jubilado que mira desde la calle las ventanas de un piso que no se atreve a pisar, se ha instalado en el centro de la conversación. Y es ahí, en esa fricción entre experiencia diaria y relato oficial, donde las palabras de Abascal han encontrado su mayor eco. Quizá, dentro de unos años, cuando se analice esta etapa, se hable de este tipo de discursos como de un punto de inflexión, el momento en que una parte importante de la sociedad dijo basta a la idea de que la defensa de la propiedad privada era algo de lo que había que disculparse, el momento en que muchos españoles decidieron que querían un Estado que no titubee cuando alguien ocupa su casa, que no se esconda detrás de tecnicismos, que no cambie de tema, un Estado que sepa que, si empieza por dejar desprotegida la puerta de tu vivienda, terminará por dejar desprotegidas muchas otras cosas.